Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Pues esta segunda temporada de La Trinchera de los Libros viene cargada de contenidos muy interesantes, pero también de novedades y sorpresas. Y es que incorporamos a La Trinchera de los Libros un nuevo formato, a esa trinchera cultural que va a consistir en analizar, bueno, pues un autor cada mes. En esta ocasión nos hemos propuesto desgranar la figura de uno de los grandes, ¿no? De la literatura, grande también de la generación del 27 y el poeta español más leído de todos los tiempos, que no puede ser otro que Federico García Lorca. Nacido en el municipio granadino de Fuente Vaqueros en 1898, fue el mayor de 4 hermanos y en ese pueblo pues pasó los primeros 8 años de su vida, que lo marcaron como poeta y como persona. Pasó por la universidad para estudiar filosofía y letras, también derecho, por la famosa, también pasó por la famosa residencia de estudiantes de Madrid en 1919, donde coincidió con otros artistas como Dalí. Bueno, pues entre sus obras más representativas cabe destacar Poeta en Nueva York, Bodas de Sangre, Yerma o La casa de Bernarda Alba. Empezó con el modernismo y luego lo fusionó con el vanguardismo, pero sin embargo en plena guerra civil, bueno, pues fue fusilado por sus ideas liberales y su conocida homosexualidad que tantos insultos tuvo que soportar. Este es solo un pequeñísimo resumen de lo que están a punto de ver, porque tenemos a 5 invitados aquí conmigo que están deseando aportar su visión también sobre Lorca, y es un análisis que vamos a dividir en 5 bloques bien diferenciados. Vamos a empezar por sus inicios en Granada, la edad de oro en la residencia, ¿no? de estudiantes y todas esas relaciones que se van forjando en esta etapa tan importante para él. Sus obras poéticas más reconocidas, el Teatro de la Barraca, ¿no? Y sus obras teatrales más emblemáticas. Y por último, bueno, pues cuando él vuelve a Granada y ya es fusilado, ¿no? Debido a esas causas políticas. Pero para desmenuzar la vida de Lorca, tengo esta mañana a 5 grandes compañeros: Albert Villanueva, profesor de secundaria y escritor de Gavà, Barcelona. Combina en su vida y su obra sus 3 grandes pasiones: la lectura, la música y el Barça. Debutó en 2017 con Yo no quiero ir a esta escuela y se aventuró en la novela negra histórica con Por hacer a tu muerte compañía. Es autor de la trilogía del inspector Pruna, Pactos, Rencores y Nunca, que culminó en 2025. Bienvenido, Albert. Hola, buenas tardes. Mireia Corachán creció inmersa en una atmósfera artística, inicialmente orientada hacia la actuación y la aventura. Finalmente desarrolló una trayectoria profesional de más de 20 años como periodista, trabajando en medios de comunicación, empresas y gabinetes institucionales. La pandemia y luego la pérdida de su marido marcaron un giro definitivo en su vida, dedicándose ya por completo a la escritura de ficción. Este cambio ha resultado en la publicación de diversas obras, incluyendo 2 novelas y 2 libros de relato breve, como Luces de Neón, El Molino, La mecanógrafa de Virginia Woolf y Ciudad Melancolía. Recientemente ha lanzado su tercera novela, La Reina Blanca del Blues, mientras prepara un poemario y otro libro de cuentos. Bienvenida, Mireia. Gracias, Samuel. Mario Sánchez, madrileño de nacimiento, es articulista, escritor y redactor, colaborador habitual de revistas como La Gatera de la Villa y El Eco Filatélico y Numismático, o bitácoras como Cuaderno de un viajero inquieto o sobre filatelia y ferrocarriles. Viajero incansable, aficionado a la historia, destacado filatelista, autor del libro El ferrocarril español en la filatelia, amante de la historia y la cultura de Madrid. Es cofundador de la Asociación Amigos de Foro Cultural de Madrid, ya desaparecida, y de la mencionada revista La Gatera de la Villa. Bienvenido, Mario. Gracias, Samuel, por invitarme. Pedro Alfonso Ballesteros, escritor Nobel, nacido en Madrid, apasionado de la ciencia ficción, la fantasía y la filosofía, autor de La ciudad del néctar, que escribió durante los 15 meses que pasó en Sydney entre 2022 y 2023. La novela trató de volcar toda su imaginación y su visión de una tecnología futura y la filosofía que deriva de ella. Actualmente vive en Pamplona, se dedica al sector turístico. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Samuel, y buenas a todos. Leslie Carus nació el 18 de agosto de 1983 en Tampico, Tamaulipas, en México. Comunicadora por formación y humanista por vocación, ha hecho de su andar un testimonio
empatía, lucha y sensibilidad. Fundadora de la asociación civil Paso a Paso, ha abrazado el altruismo como forma de vida, sembrando esperanza allí donde más se necesita. Su voz también ha resonado en aulas, redacciones, servicios públicos, siempre en defensa de la educación, la justicia social y la naturaleza. Leslie entrelaza su mundo interior con el de su entorno. Cada historia que escribe, cada acción que emprende está impregnada de una ternura valiente, de una exigencia justa, una coherencia profunda. Ha vivido con la certeza de que las palabras pueden sanar y que el arte puede transformar cada cosa a su paso. Bienvenida, Leslie, desde México, si no me equivoco. Muchas gracias, Samuel. Encantada de estar aquí. Un placer. Bueno, vamos a empezar comentando un poco esos primeros años de Lorca. Como comentaba antes, un poco a modo de preludio, Lorca nace en 1898, Fuentevaqueros, Vega de Granada, y allí se relaciona con dos cosas ¿no? que van a ser una constante en esos primeros años, que son la naturaleza y la música. Pero antes de decir, ¿no? de llamarlo Lorca, bueno, pues era más músico, que era más conocido, ¿no? por su afición por el piano que por la escritura. Así que, bueno, ¿qué aportaciones hacéis de esos primeros años, de ese primer bloque de su vida? Empezamos por Pedro. Yo diría que a un nivel personal el hecho de que fuera músico creo que afecta sobre todo a su poesía. Yo sí que me he dado cuenta a raíz de este debate que no es lo mismo leer a Lorca que hablarlo, ¿no? No es lo mismo que pronunciar en las poesías de Lorca y ver que tiene una sonoridad. No sé si tiene relación con la música, yo quiero creer que sí la tiene, ¿no? O por lo menos a mí sí que me da una sensación de tener eso, musicalidad, ¿no? Un cierto ritmo y una sonoridad que casi es bailable, ¿no? En algunos puntos. Entonces, yo a nivel personal creo que la cosa de que fuera músico pues le da un valor más a mi forma de entender su poesía. Albert. Sí, yo creo que antes de ser Lorca, Federico era un chaval de la Vega de Granada y esa Vega de Granada le sirve como escuela sensorial, ¿no? Porque hay naturaleza, hay la huerta, las acequias, pero también hay sonido porque el campo no es silencioso. Hay el trabajo, hay las canciones populares, pero sobre todo creo que todo eso se verá después en sus escritos. Pero sobre todo el dedicarse a la música creo que será clave en su poesía y en su teatro después, ¿no? Porque él, como músico, aprende a pensar en cuestiones de ritmo, de pausas, de repeticiones, de intensidades, y todo eso, él, digamos que después aprende a escuchar lo que escribe, de manera que tanto su poesía como su teatro tienen eso, tienen la cadencia de los versos, el ritmo de los versos, la musicalidad de los versos, e incluso en su teatro la frase exacta, el golpe que dan las frases, todo eso tiene que ver mucho, creo yo, con su faceta musical. Creo que Lorca aprende a colocar cada palabra como si fuera una nota musical. ¿Mireia? Sí, yo creo que ante todo Lorca fue un niño hijo de una familia acomodada y creo que fue un niño feliz y creo que eso se ha trasladado a su obra y a su, como ha dicho mi compañero, a su pasión por la naturaleza, y el hecho de que sea músico yo creo que responde a la gran sensibilidad que tenía él artística en todas las facetas, no solo en la de la escritura, porque llegó incluso posteriormente a trabajar la pintura. Entonces yo creo que era un artista global y como tal pues su sensibilidad se refleja en distintas disciplinas. Luego la música sí que se refleja, es importante en su obra escrita por la musicalidad y el ritmo, y luego en sus obras teatrales se prestan mucho también a acompañarlas de música, la relación con el flamenco, etcétera. Creo que es importante en Lorca. Leslie. Está silenciada. Yo creo que estamos hablando de uno de los principales artistas del siglo XX de España, y no es cualquier cosa hablar de él. Creo que hablamos de un artista completo y complejo,
porque no solo era músico, aprendió piano, aprendió diversos instrumentos, a tocar diversos instrumentos, sino que también logró vincular la tradición popular de su entrañable tierra para popularizarla justamente y entrelazarla con su arte. Por eso suma, digámoslo así, o vincula la tradición popular andaluza con sus romances, con sus cantes de jondo, con sus símbolos rurales, con justo vanguardias un poco más modernas en esa época para escribir posteriormente de una manera musicalizada. Es un hombre que experimentó con la música, experimentó con la poesía, experimentó con el teatro y que incluso en algún momento de su vida se atrevió a viajar por las comunidades rurales haciendo pequeñas caravanas, ¿no? para llevar el teatro allá donde no existía justamente la cultura. Hablamos de un hombre también que fue de alguna manera digamos, emisor de la cultura en lugares donde ésta no llegaba. Es verdaderamente increíble platicar de este personaje de la historia de España. Mario. A ver, pues para mí la musicalidad de la obra de Lorca pues también le viene de su infancia. Al ser hijo de un terrateniente y tener tierras y posesiones, él de niño pues estaba mucho en contacto con gente de la tierra, con los labradores y con la gente que trabajaba para su familia. Y esa gente pues también tendría canciones, cantaría, bailaría, tendría su folclore y él lo absorbía de tal manera que cuando empezó sus estudios de música lo supo transmitir luego en su obra tanto teatral como poética. De hecho, en el 1933 él se definía como músico, cuando ya su obra teatral y su obra poética estaba ya muy por encima de la musical. Sí, que la música ha sido algo que le ha acompañado prácticamente hasta su final, ¿no? Exacto. Hay una parte importante dentro de este bloque que es su maestro, que para él fue absolutamente un compañero absolutamente fundamental, ¿no? Antonio Segura Mesa. Yo quería preguntaros, bueno, ¿qué opináis de esa relación que había entre ambos y sobre todo, evidentemente, cuando fallece su maestro, cómo le va a influir a él? Porque ya entonces esa parte musical se empieza, no la pierde, ¿no? Pero ya sus padres lo orientan más a la parte académica, ya la cosa cambia mucho, ¿no? Pedro. Yo creo que ahí la diferencia principal es que en un inicio él creo que nace más de una inspiración interna, nace más de algo que no piensas tanto, sino que dejas que salga y luego, como tú has dicho muy bien, se convierte en algo más académico, ¿no? Y es algo más estudiado, más pensado, más planificado y algo que en cierto sentido pierde un poco ese ímpetu inicial de la juventud y el puro arte inspirador, ¿no? Y empieza a crear una cosa un poco más definida y más estructurada, ¿no? No, porque Creo que además es así. él quería continuar con la música, lo que pasa es que sus padres opinaban diferente, entonces, claro. Claro. Albert. Yo creo que la figura de este profesor es mucho más importante de lo que a veces se considera, ¿no? Porque Antonio Segura no solo le enseña técnica musical, le enseña dos cosas que son muy importantes para cualquier artista y para cualquier persona que se dedica al arte, que es le enseña método y le enseña disciplina. Le enseña que al talento natural hay que darle forma, eso es el método, y le enseña que la disciplina es muy importante, que el arte hay que trabajarlo, que aquello de que las musas no vienen, que tienes que trabajártelo. Por eso cuando Antonio Segura muere, a Lorca se le mueve un poco el suelo sobre el cual se aposentaba. Muchos artistas jóvenes, cuando pierden a su primer gran maestro, hacen dos cosas, se les abre un abanico de dos cosas, o se dispersan y se pierden, o se encauzan mucho más. Y yo creo que Lorca, la muerte de su maestro, la toma como si la vida le dijera,
hey, ahora te toca a ti construir tu propia obra, ¿no? Y para mí todo ese es el valor que tiene este maestro para Lorca, que le enseña el método, que le enseña la disciplina y que al final con su muerte le dice, nen, ahora tienes que espabilar tú y ahora todo está en tus manos, ¿no? ¿Mireia? Sí, yo estoy de acuerdo, creo que Antonio Segura le enseña mucho más que música y que, bueno, su muerte le va a afectar especialmente, pero creo que le va a hacer replantearse cosas e incluso eso junto a la presión de sus padres le llevarán a coger otros derroteros, porque en aquella época Lorca era más conocido como músico que como escritor, pero yo creo que a partir de ahí eso va a cambiar. Y creo que, bueno, cuando muere un maestro, muere también un universo alrededor de él y creo que eso se verá reflejado de alguna forma también en su sensibilidad literaria. ¿Leslie? Pues Segura no fue tal vez un maestro muy famoso, pero sí creo que fue determinante para él. Él le formó el oído que luego justamente le daría ritmo a la poesía que encarnó. Le enseñó que la música no solo era técnica simplemente, y esto es algo muy importante para la poesía de Lorca, porque la música que él sabía, conocía, experimentaba y vivía fue también parte de una expresión emocional. Sin esa formación, la musicalidad que tenía su trabajo, pues no existiría tal vez. Él siempre llevó un vínculo de respeto con su maestro, habló de sus maestros con gratitud. Para él, este hombre era parte de su origen, de su raíz, de su primer impulso creativo, por lo que no fue solo un mentor intelectual, sino que en él encendió una chispa, pues que daría vida a un gran, a un vasto artista en muchos de los sentidos. Creo que él tuvo dos maestros que pueden nombrarse como importantes, que fue justamente Antonio Segura y también Manuel de Falla, que creo que este segundo es quien le da aún más la conciencia artística y sobre todo ética. Uno sembró la tierra y el otro le enseñó a escuchar justamente ese latido o esa musicalidad. Un dato importante que creo que hay que tocar en cuenta es que, pues gracias a estas dos personas, los ritmos de él suenan, ¿no? Esta educación musical temprana hizo su literatura, hizo que su literatura perdurara y pasara a la historia. ¿Mario? Pues para mí, pues sí, coincido con mis compañeros en que Segura fue el maestro, pues por antonomasia de Lorca, fue el que guiaría toda su futura carrera, ya no como músico, sino como poeta y como escritor. Y aquí hay me gustaría lanzar pues un pequeño debate. La muerte de Segura nos quitó un posible gran músico, pero hay que reconocer que nos dio un escritor grandísimo, que igual hubiésemos perdido si hubiese seguido los estudios musicales de seguir Segura con vida y que sus padres le hubiesen permitido ir a París a completar su formación. Claro, ahí se juntan ya dos cosas que Sí, no se vieron. Claro. Yo iba a un preguntar debate muy precisamente, interesante. a raíz de lo que había comentado Albert, del método y la disciplina, al final, toda esta formación, ¿no? Esta mentoría que realmente, ¿no? Y todo ese método que le inculcó Segura, realmente influyó en la vida de Lorca, en su escritura. Quiero decir que eso se quedó en su escritura, aunque no se quedara la música, pero de igual forma recogió el legado de su profesor y luego, bueno, pues lo aplicó a la escritura, que, bueno, pues igualmente valioso, ¿no? Antes de pasar a la etapa de Madrid, quería señalar también a otro profesor, Martín Domínguez Berrueta, siendo estudiante en Granada, que, bueno, pues organiza, ¿no?, varios viajes por España, y de ahí nace su obra Impresiones y Paisajes, que podríamos decir que es el primer libro de Lorca,
Y además el primer libro escrito en prosa, que, bueno, pues es cierto que pasó quizá a un segundo plano dentro de su extensa producción literaria, pero hay que destacar que ese es el primer libro en prosa. ¿Qué valoración hacéis de esa obra? No sé si la conocíais, Pedro. No la he leído completa. Yo sé que es un poco como una especie de diario de viaje, ¿no? De su viaje con el profesor y que no es tanto descriptivo, sino más las emociones que a él le crean, ¿no? En ese viaje y el cómo él vive en su forma interna, lo que visita con el profesor, ¿no? Pero es un debe, todavía me lo tengo que leer porque la obra de Lorca es muy grande y hay muchos años para, para abarcarla. A ver. Yo creo que el paso a la universidad, a Granada, también es un hecho importante en la vida de Lorca, porque todo aquello que hemos dicho del método, del esfuerzo, aquí se complementa con el mundo, con el ambiente intelectual que encuentra Lorca, ¿no? Y es muy importante, yo como profe que soy, valoro muchísimo esa docencia innovadora que para aquellos tiempos tenía Martín Domínguez. Eso de organizar esos viajes de estudios con alumnos, ¿no? Que no eran viajes de hacer turismo, sino era para entrenar la observación, ¿no? Lorca lo ve como eso, como un entreno de la observación, salir, comparar, absorber paisajes y personas, tal vez volver con la cabeza llena de imágenes y de preguntas. Y eso es lo que se ve en ese libro del que estamos hablando, en Impresiones y Paisajes, que es como el Lorca hace como, hey, me presento ante el mundo, este soy yo, ¿no? Esto, aunque lo hace con un género que nunca más tocará, que es la prosa, ¿no? Pero no es un libro de viajes, no es una guía viajera, es convertir el paisaje, los paisajes que él ha visto, convertirlos en emoción, ¿no? Por eso yo creo que él no dice, en ese libro no dice, hoy qué bonito es esto. Él piensa, hoy, ¿cómo me ha transformado este paisaje, ¿no? Eso creo que es lo importante, la sensibilidad que hay en la mirada de Lorca y que después es capaz de transportarlo a un papel, ¿no? Mireia. Sí, yo creo que Martín Domínguez también es una figura muy importante para Lorca. Bueno, su contacto con la universidad despierta en él nuevos intereses y los viajes serán fundamentales para despertar lo que es la inspiración, que es algo muy importante para el escritor. Entonces, bueno, Impresiones y Paisajes, yo no he tenido el gusto de leerlo, sé que es prosa y sé que es una aproximación más bien estética, incluso con algunas, que plasma alguna inquietud política ya. Entonces, bueno, puede ser interesante y lo tengo pendiente para hacer una valoración. Leslie. Está silenciada. Este libro creo que surge más, pues más allá. Es un libro en el que mezcla pues descripciones de lugares, pero sobre todo con emociones personales, con reflexión estética y una mirada muy íntima hacia él. No creo que sea un diario cronológico clásico, ni tampoco un diario como tal de un viaje, pero sí de un viaje sensorial. Lorca observa paisajes, pero al mismo tiempo se observa a sí mismo. ¿Qué es lo que él siente al estar en esos lugares? Aquí empieza a desarrollar ya en prosa su sensibilidad poética, un vínculo más estrecho con la naturaleza y empieza a canalizar esa cosquilla que él tenía para mirar lo popular y a la vez lo espiritual. Creo que es un libro muy interesante. Mario. Pues yo este libro debo reconocer que no lo conocía. Hasta que no empecé a preparar este análisis sobre Lorca, no di con él. Así que me lo apunto como pendiente, pero tengo que descubrirlo, obviamente. Desconocido, sí. Sí. Sí, al hilo comentaba
Leslie, ¿no? Es interesante el uso de la prosa, casi como un entrenamiento antes de pasar, ¿no? a la poesía y al teatro. Yo quería lanzaros otra pregunta porque, claro, resulta sorprendente que de toda esta extensa labor que realizó Lorca, haya mucha poesía, mucho teatro, pero prosa prácticamente sea este el único ejemplo que existe, ¿no? ¿Por qué la novela no la cultivó Lorca y por qué no podemos decir que Lorca sea un padre de la novela de Pedro? Don Pedro. Pues es una buena pregunta. Yo me imagino que tiene que ver algo interno suyo, algo emocional. Imagino que la poesía también es algo más directo en cierto sentido, ¿no? Es usar símbolos para transmitir una emoción de forma más corta, pero también más intensa, ¿no? No lo sé, es una buena pregunta, la verdad. Imagino que también, pues, un gran artista como él, pues, se echa de menos que nos hubiera dado algo más en prosa, ¿no? Pero bueno, por lo menos nos dio una y ya tenemos como referencia, ¿no? Sí. Albert. Bueno, pues no sé, él se dedicó a la poesía porque es lo que le salía dentro. De todas maneras, es que tampoco le dejaron tiempo para más. También es verdad. No sabemos lo que nos hubiera dado Lorca, ¿no? Le cortaron las alas cuando es muy joven y tenía por delante una larguísima carrera literaria que tal vez sí que hubiera dado novelas, pero aunque no las haya escrito, no las ha necesitado para pasar a la historia de la literatura. Solo con la poesía ha tenido bastante. Hay novelistas que somos incapaces de escribir 4 versos y hay poetas que se les hace un mundo una novela. No, para mí no es nada importante que no haya tocado la prosa. ¿Mireia? Sí, yo creo que su sensibilidad desbordaba la novela, que una novela se le quedaba corta a Lorca. Yo creo que su sensibilidad artística, poética, era tan grande que él necesitaba hacer uso de símbolos y para eso quizá la poesía era el mejor vehículo. Leslie. Yo coincido con Mireia, creo que no escribió novela por una combinación de temperamento, de concepción del arte y de contexto histórico. Fue incapaz, no fue por incapacidad, sino ni tampoco por falta de tiempo. Creo que fue una decisión estética profunda. Él en sus narraciones incluye muchos símbolos, por ejemplo, la luna, y cada vez que aparecen estos símbolos, él da ciertos mensajes con estas apariciones. Ellos tienen, en la poesía existen imágenes, existe ritmo, existe voz, existen símbolos. En la novela exige todo un desarrollo psicológico largo y él era como más de sentir, de sentimiento momentáneo, de transmisión efectiva, breve, corta. Y siento que por eso es la razón de que no lo vimos desarrollando textos mucho más largos, ¿no? Mario. Para mí, yo creo que Lorca no hiciera novela, estaba más en su propia formación musical, que le daba más pie para la poesía y exactamente para sacar su sensibilidad, que es mucho más rápida en una poesía que en una novela que requiere mucho más trabajo, mucha más formación, pero que quizás también en una novela hubiese sido un magnífico paisajista y hubiese hecho unas descripciones de una grandísima hermosura. Y exactamente como decía Albert, le cortaron las alas demasiado pronto y quién sabe lo que hubiese dado su carrera de sí. Bueno, al menos nos dejó ahí impresiones y paisajes, por lo menos podemos decir que es la referencia suya única, ¿no? de prosa. Vamos a pasar con el segundo bloque, ya llega a esa residencia de estudiantes en Madrid y ahí cambian muchas cosas, ¿no? Porque ya conoce, ¿no? Bueno, primero que es el germen, evidentemente, la generación del 27 conoce y se relaciona ya con Dalí, ¿no? Con Buñuel. ¿Cuál era la relación exactamente entre Dalí y Lorca? Porque, bueno, es una relación que tiene altibajos a lo largo de su vida y tiene ciertos cambios, completamente dos personas muy diferentes, de dos facetas artísticas muy diferentes, pero que, bueno, que se relacionaron, ¿no? Durante un tiempo. Pedro. Yo creo que la principal relación es que al final Dalí yo creo que es un choque creativo con Lorca, ¿no? Es esa creatividad surrealista, alocada, ¿no? Y a lo mejor no tan emocional como podía ser Lorca,
y yo creo que a él le empuja un poco a romperse, ¿no? Y me imagino que a lo mejor Poeta en Nueva York no lo habría llegado a hacer si no hubiera conocido a Dalí, ¿no? Un poco yo creo que se puede ver alguna cierta influencia, o a lo mejor la quiero ver yo, que también esto es muy personal. Entonces yo creo que para Dalí es un choque para él, es una cosa que no sé si alguien comprende a Dalí, la verdad, pero es algo que te choca, ¿no? Y que te rompe los esquemas que tienes de tu propio arte, ¿no? Albert. Bueno, yo creo que primero había que entender lo que significaba la residencia de estudiantes. Que cuando hoy en día hablamos de una residencia de estudiantes, pensamos en un lugar solo para dormir. Y eso no era la residencia de estudiantes de aquella época en Madrid. Era un punto de encuentro de ideas, de intercambios de lecturas, de forma de vivir la cultura, una experiencia compartida, por tanto, debía ser un lugar muy, muy enriquecedor. Y Lorca contacta, digamos, con dos figuras que acabarán siendo prominentes en la cultura española, Buñuel y Dalí. De Dalí y Lorca se ha hablado muchísimo, se han escrito muchos libros, pero yo creo que precisamente se atraen por ser tan opuestos como son. Porque no es solo el tópico de el andaluz y el catalán, sino que Lorca es una energía expansiva, es seductor, es cálido, y Dalí es una cabeza brillante, excéntrica, provocativa, y precisamente creo que eso es lo que fascina a ambos, esa atracción. Lorca ve a Dalí como una puerta de entrada a la estética de la modernidad. Y Dalí ve en Lorca seguramente ese talento verbal, esa fuerza humana que acaba descolocándolo, ¿no? Yo creo que esa admiración mutua se nota mucho en lo que escriben, tanto uno como el otro, y cómo incluso se empujan el uno al otro para cambiar. Eso acabará incluso distanciándolos, ¿no? Se ha hablado, incluso supongo que comentaremos si esa atracción llegaba a temas sexuales o no. Creo que no es lo importante, pero sí que creo que esa intimidad emocional y esa fins i tot esa tensión erótica que se ve en algunas cartas que se intercambiaron, es importante, es mucho más importante que no si llegaron a consumar físicamente, ¿no? Mireia. Sí, yo creo que, bueno, como ha dicho algún compañero, bueno, es un cruce entre genios, entonces, bueno, tiene como consecuencia también mucha tensión, pero yo creo que se mueve en el plano de la motivación, ¿no? De cómo Dalí consigue mover la cabeza de Lorca, ¿no? Cómo el surrealismo, tanto de Dalí como de Buñuel, tendrá un pozo indudable en la obra de Lorca. Entonces yo tampoco veo importante ahondar en si hubo una relación sexual entre ellos, sino en el peso que tuvo la relación para ambos, que fue fructífera para ambos, y que se verá esa traslación artística en la obra de ambos. Leslie. Pues sí, igualmente creo que, pues sí, tal vez no sea importante ahondar en el tema personal, sin embargo sí creo que este tema personal llevó a ambos personajes a experimentar sentimientos de una forma más sublime para dejarlos plasmados en sus obras. Creo que Dalí influyó en el giro vanguardista y simbólico de Lorca, y que Lorca a su vez influyó en la sensibilidad poética y en el imaginario onírico de Dalí. En las obras El romance gitano y Poeta en Nueva York,
justamente dialogan de alguna manera con el surrealismo que exploraba Dalí. La amistad pues fue deteriorándose cuando Salvador Dalí se acercó más a Buñuel y a un surrealismo un poco más radical, pero aún así Dalí nunca dejó de reconocer que Lorca era un genio. Había una admiración muy profunda entre ambos personajes. Había deseo, admiración y también una profunda herida emocional, porque al final en este distanciamiento hubo una herida que los marcó para siempre. ¿Mario? Sí. La que hubiera entre Lorca y Dalí, pues es una cosa que lo que hubo quedaría entre ellos, entre algún compañero suyo, y es que a nosotros la verdad es que ni nos importa. Lo que nos importa son su obra, el legado que dejaron los dos. Puede que lo que más chocaran es que Lorca era Lorca, era él y se mostraba tal cual era. Y Dalí, sin embargo, era un personaje, que él en privado era una cosa y cuando había el público se transformaba y creaba pues lo que todos vimos en su obra. Es cierto que cuando Dalí se acercó a Buñuel, ahí hubo una erosión de esa amistad y muchos coinciden que la película Un perro andaluz es una burla a Lorca. Yo no me atrevo a afirmar tanto, pero ahí están todas las críticas que tiene. Y ahí Lorca pues se debió sentir herido. Y es verdad que también hay que decir que cuando Dalí conoció a Gal y se casó con ella, a Lorca no le sentó muy bien y de hecho a Gala no le caía nada bien a Lorca. Y ahí ya fue la separación definitiva. Él se fue a Nueva York, creó Poeta en Nueva York, que sin esa erosión con Dalí nunca lo hubiésemos tenido tampoco. Nada más que hay que ver el título de la película, claro, El perro andaluz, ya Sí, Lorca se puede sentir justo. totalmente ofendido. Es una ilusión, Exacto. o sea, al final, claro. Yo quería hacer una reflexión, claro, porque él llega a Madrid un poco, claro, enviado por sus padres, ¿no? Al final, entiendo que para él también lo ve una oportunidad de conocer a más gente, pero si se hubiera quedado en su tierra natal, quiero hablar también del Cantejondo, ¿no? Al final, se hubiera quedado impregnado de su cultura y del ambiente donde nació, ¿no? Entonces, si se hubiera quedado en Granada, se hubiera desarrollado más que en Madrid. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que Madrid fue para él, además, estaba viviendo una etapa de fermento cultural? Quiero decir que, no sé cómo Pedro. Yo creo que no, ¿no? Claramente un poco lo que hemos comentado es que, bueno, Dalí fue una gran influencia, ¿no? Y muchas de sus obras se puede ver esa influencia bueno, eso nunca se sabe, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, si se hubiera quedado en Granada y no hubiera tenido pues, la oportunidad de conocer a gente como Dalí o Buñuel o gente del estilo, a lo mejor habría hecho algunas obras, pero lo que tenemos es tan bueno que queremos creer que fue importante el que se fuera a Madrid, ¿no? A ver. Yo creo que Lorca necesitaba Madrid. Lorca, cuando llega a Madrid, lleva un bagaje desde Granada folclórico, lleva lo popular dentro, lleva el cantejondo dentro, pero la vanguardia que se encuentra en Madrid es como una liberación, porque no es una renuncia a lo popular, sino que lo hace estallar y llevarlo a otro nivel. Aprende, yo creo que allí en la residencia, Lorca aprende a que se puede ser moderno sin dejar las raíces. Con lo cual, esa vanguardia que se encuentra no le borra Andalucía. Le da herramientas, creo yo, para que esa Andalucía sea más universal, más crítica, más ambigua. Por tanto, creo que cuando a Lorca el surrealismo se le mete en la sangre, no es postureo, sino que necesitaba un lenguaje nuevo para transmitir esa vena popular que él llevaba impregnada dentro. Por tanto, creo que para entender a Lorca es imprescindible, fue imprescindible ese viaje a Madrid. ¿Mireia? Sí, bueno, él pasa del rinconcillo, que no lo hemos mencionado, que es como una trinchera, pero en físico.
a la residencia, y creo que la residencia es fundamental en su desarrollo, en su carrera, porque el contacto con la vanguardia para él va a ser algo fascinante y que luego se va a plasmar en sus obras. Entonces no podríamos entender algunas de sus obras sin el paso por la residencia de estudiantes. ¿Leslie? Yo coincido, creo que para él, pues Madrid fue un parteaguas. En esa residencia conoció vanguardias europeas, se enfrentó con nuevas formas de arte y fue desafiado también por mentes verdaderamente brillantes, Dalí, Buñuel, Alberti. Esto lo obligó pues a romper sus creencias y a reinventarse. Yo creo que sin Madrid no existiría pues poeta en Nueva York y todo lo que vino después para él. Creo que fue un parteaguas en su vida y en su historia. ¿Mario? Pues para mí, rotundamente, no. Hubiésemos tenido otro Lorca distinto, diferente, hubiese sido genial porque él tenía un talento innato, pero no hubiésemos tenido el Lorca que conocemos actualmente. Por tanto, Lorca sin Madrid y sin la residencia de estudiantes no hubiese sido el Lorca que ahora mismo podemos disfrutar. Hubo un momento también para él, ese viaje, esos 2 viajes que realiza a Cadaqués, llega a convivir con Salvador Dalí, 1926 y 1927, esos viajes, y surge una oda que le hace Lorca a Dalí, oda a Salvador Dalí, donde, bueno, pues ahí también le expresa, ¿no?, ese cierto cariño, ¿no?, que estábamos comentando antes. No sé si conocéis la obra, Pedro. Yo lamentablemente no la he podido leer. Sí que sé bueno, que es una oda más a la mente de Dalí, que en sí bueno, sus ideas más que a él como persona y demás, pero no la he podido leer. La tengo también en el debe. A ver. Bueno, yo creo que Cadaqués en aquellos años, parece que era el año 27, en el Sí. verano del 27, le sirve a Lorca como una simbiosis de convivencia de lo clásico, un pueblecito marinero pequeñito, con lo moderno, con la modernidad que le da Dalí, ¿no? Y creo que en esa oda a Salvador Dalí, que la publicó, me parece que había estado ya antes, yo te he hablado del 27, me parece que en el 25 ya estuvo en Cadaqués, Sí, porque si no me 25-26, equivoco, fue una primera la vez y oda es luego... del 26, me parece, ¿no? Sí. No se te escucha, Albert. Vale, es que había tocado aquí. Para mí lo importante de esa oda es que no es un poema confesional, sino que es un elogio a la estética, a la estética del Dalí de aquellos momentos. Y es como si Lorca admirara en Dalí esa pureza plástica que tiene y al mismo tiempo Lorca estuviera intentando entender qué le pasa a él frente a esa modernidad, cómo enfrentarse a esa modernidad, cómo dar ese paso hacia esa modernidad que representaba el Dalí explosivo de aquellos años. En el 25, Albert, fue escrito luego de su convivencia con Salvador Dalí durante la Semana Santa del 25. Sí, pero me parece que se publicó en la revista de Occidente el 26, ¿no? Sí, No sé. se publicó en 1926 en la revista Occidente. Revista Occidente. ¿Mireia? Sí, bueno, no he tenido el gusto de leer la oda. Sí que lo que estábamos comentando, sé que hizo un viaje a Cadaqués en 1925, que publicó la oda en la revista Occidente en el 26, y bueno, y que fruto de ese viaje también dio una exposición de pintura y conoció a otra persona que sería importante en su vida sentimental, pero lo que es la oda no la puedo comentar porque desgraciadamente no la he leído. ¿Leslie?
Yo creo que la Oda a Salvador Dalí, efectivamente publicada en 1926, es una declaración de admiración y cariño intelectual. En ella, Lorca exalta, por decirlo de alguna manera, la claridad, la disciplina y la inteligencia artística que él ve en Salvador Dalí. Lo presenta como, pues, como un creador lúcido, pero a la vez frío, sin embargo muy preciso, en contraste con el caos emocional que él siente cuando escribe. Hay un respeto profundo, hay un deseo, por supuesto, de reconocimiento mutuo, aunque no es una obra que narre, digamos, nada amoroso, sí es una oda afectiva, cargada de esta cercanía y esta admiración por un creador, ¿no? Que es inspiración para él. Mario. Pues debo decir que tampoco he leído la obra, por tanto tampoco puedo comentarla. Esta vez sí la conocía, pero no he tenido la ocasión de poder leerla para poder comentarla hoy aquí con vosotros. Comentábamos antes el tema de las vanguardias. Claro, él llega a Madrid, descubre las vanguardias, pero ¿consideráis que es una liberación para él, que simplemente es un nuevo descubrimiento, igual que, bueno, que el surrealismo, ¿no? O que el modernismo, Pedro? Yo creo que, como ha comentado Albert muy bien, lo que le aporta la vanguardia y la influencia del surrealismo de Dalí y de la visión modernista es que considero una forma muy original mezclar esa herencia folclórica y esa parte más suya personal con algo más modernista, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una liberación en cierta forma. Sí, Al totalmente. final no deja de ser una mezcla porque él trae ya de Granada ese bagaje folclórico, ¿no? El can de Hondo y toda su cultura, y mezclarlo con lo que luego se encuentra en la residencia. A Eso, ver, como que encuentra una vía nueva en cómo enfocarlo, ¿no? claro. Pero yo creo que precisamente la residencia le sirve para descubrir que su tradición, ese folclorismo que él lleva, no es una jaula, sino que el modernismo, la vanguardia, le tiene que servir como combustible para encontrar su propia voz. Y creo que es eso para lo que le sirve la residencia, para dar ese paso, para acabar encontrando su voz propia que le permite continuar con su tradición folclórica andaluza y transformarla por completo. ¿Mireia? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que bueno, el contacto con la vanguardia es liberador para él, pero que no va a suponer una renuncia de sus raíces, sino que va a ser una forma de llevarlas al máximo exponente, de darles la vuelta, de mirarlas desde otro prisma. Entonces, eso va a hacer que su voz sea mucho más auténtica y que llegue hasta nosotros tal como la conocemos. ¿Leslie? Justamente creo que le da un nuevo modo, un nuevo lenguaje para decir aquello prohibido. Lorca vivía en una sociedad un tanto reprimida, hablaba de deseo, de diferencia, de angustia existencial. La vanguardia le ofrece un lenguaje cifrado, metáforas un tanto violentas, símbolos a veces oscuros, imágenes fragmentadas. Y justamente así es como él puede decir pues lo que en ese momento tal vez no se podía decir. También es un lenguaje que lo conecta con otras partes de Europa sin perder su raíz, como bien dicen que era andaluz. Con ello dialoga con lo surrealista, entra en una conversación con otros artistas y pues eso lo hace prácticamente universal. ¿Mario? Yo creo que la vanguardia sí transformó a Lorca, pero tampoco le considero un autor vanguardista puro. Él usó la vanguardia, pero la cogió, le dio su propia visión, su propio enfoque y la devolvió siendo la vanguardia de Lorca, más que la vanguardia ortodoxa. Y en cuanto al modernismo, él tenía una base más o menos modernista, porque él leyó Rubén Darío, leyó Juan Ramón Jiménez,
pero no se le puede considerar tampoco modernista, pero tampoco le considero un vanguardista puro. Vale, pues terminamos aquí el bloque 2. Vamos a irnos un momentito a publicidad, dejamos con un anuncio y continuamos con su poesía. Bueno, pues en julio del 28 la revista Occidente ya publica el romancero gitano, obra elaborada entre 1922 y el 26, que representa ese concepto de gitano universal. Y ahí me quiero detener. ¿Qué es el gitano? Ese concepto que va a ser central en esta obra para Lorca. ¿Pedro? Yo creo que para Lorca él es un símbolo, es una metáfora del ser humano que vive al margen, ¿no? Yo creo que utiliza la referencia del gitano pues porque es andaluz. Yo imagino que si él hubiera nacido en Estados Unidos, pues a lo mejor podría usar al afroamericano o bueno, o muchos otros países que hay pues tipos de culturas y gente que vive un poco al margen, ¿no? Yo creo que es una vía de expresar las emociones que él quiere expresar, ¿no? Y como digo, como referencia de otros países podría haberlo hecho. Albert. Sí, es curioso porque el romancero gitano lo lleva al éxito, pero también le crea ese malentendido que nació con el éxito, ¿no? Porque mucha gente lo leyó como si fuera folclore pintoresco, casi como una postal costumbrista, ¿no? Y Lorca se revuelve contra esa etiqueta y leí que en una conferencia que dio él dijo que aunque se llamara el romancero gitano tendría que llamarse poema de Andalucía, ¿no? Porque ahí, como habéis comentado, el gitano es un símbolo de casi como un lugar moral, ¿no? Todo el espacio donde se refugia todo aquello que la sociedad reprimía, que la sociedad de aquella época reprimía, la libertad, el deseo, lo marginal, lo perseguido, ¿vale? Por eso, digamos que convierte al gitano en un mito moderno, ¿no? Y por eso ese romancero está lleno de símbolos que se repiten mucho: la luna, el caballo, el cuchillo, la noche, la sangre, ¿vale? Ese mito, para mí es eso, ese mito de lo que era la represión en Andalucía en aquella época. ¿Leslie? Sí, justamente coincido. El gitano no es un retrato social ni etnográfico, es un símbolo poético. Y uno creo que de los más poderosos de toda la obra de Lorca. El gitano pues habla de libertad, de fidelidad a la ley interior, habla de pasión, de una pasión sin domesticar, de una pasión abrupta, de un choque con la autoridad y la norma, que era pues también un rasgo distintivo de su escritura. No es el gitano real del folclore ni de la sociología, es el hombre trágico que vive según su propio código. Puedo yo decirte ya como frase final, para Lorca el gitano es un símbolo de un ser humano libre que la sociedad no tolera, ¿no? ¿Mario? Exacto. En el romancero gitano es donde se empieza a destapar Lorca como el autor que es. Es donde empieza a hablar de toda la represión que él sentía por su condición y por su forma de ser. Y también es donde ahí ya tanto Dalí como Buñuel empiezan ya como a atacarle.
porque de ahí es donde ya sale, de ahí sale un perro andaluz, de esa reacción que tienen los dos él lo ven como algo extraño, como algo muy, bueno, más que extraño, lo ven como algo muy tradicional, cuando es todo lo contrario, el romancero gitano. Y de ahí es donde ya Lorca, pues, de ese rechazo, es cuando se va a Nueva York y ya nos da puerta a Nueva York y ya sale el Lorca que ya todos conocemos. Claro, incluso le enfada, ¿no? Esa etiqueta que comentaba antes Albert, ¿no? Porque, claro, en este concepto, en este sentido, gitano es un concepto que él acuña, ¿no? Pero realmente, claro, siente que le niega, ¿no? La complejidad de la obra, como que queda en entredicho. Entonces, como que él se lo lleva muy a su terreno. ¿Vosotros consideráis que esta podría ser, hay otras obras, ¿no? Muy importantes de Lorca, pero la más importante, podríamos decir que es el romancero gitano, Pedro? Yo creo que es la más representativa de quién es Lorca, ¿no? Porque creo que, como hemos dicho, mezcla bien sus raíces más andaluzas y el reconocimiento de dónde viene, y también hace cierta vanguardia, hay cierto modernismo, hay cierta cosa que le hace ser alguien original y distinto, ¿no? No sé si es lo mejor de Lorca, porque eso es muy personal, sí que creo que puede ser de lo más representativo que tiene. Por temática, quizás, ¿no? Sí, sí, creo que mezcla, creo que se entiende muy bien quién es Lorca, ¿no? Creo que es alguien andaluz con un folclore y con una forma de expresar sus raíces de forma muy bonita, y también es alguien original, y es alguien moderno, y es alguien con ansia y con ímpetu, ¿no? Albert. Es muy difícil decir si es lo mejor, porque ahí entra mucho lo subjetivo, ¿no? Pero sí que es cierto que para mí es una obra clave por eso, porque juega con el mito de ese del gitano como espacio de todo lo que la sociedad reprime, porque da el papel contrario a la Guardia Civil, ¿no? En el sentido de la Guardia Civil como la máquina de orden, que una fuerza fría que encargada de aplastar todo aquello que es diferente, ¿no? Creo que esa denuncia que hace Lorca en el romancero gitano es porque no te explica o no nos explica algo que pasa, nos explica algo que pasa siempre, ¿vale? Que cuando hay alguien que quiere vivir de otra manera, el sistema siempre tiene que controlarlo, siempre tiene que machacarlo, ¿no? Yo creo que a mí es lo que más me gusta del romancero gitano. Leslie. Sí, creo que esta obra sin duda representa pues su espejo más fiel, en la que pues él deja ver algunas de sus heridas como persona, no solo como poeta. No es solo su obra más famosa, sino es la obra en la que condensa su identidad, sus conflictos y aquella manera en la que está en el mundo. Como artista, pues imagínate en una sociedad conservadora, como hombre, sensible en un mundo donde los hombres eran hasta cierto punto violentos, y por su preferencia sexual, pues en una España que era altamente represiva en aquel momento. Justamente el romancero gitano le sirve como una máscara simbólica, digámoslo así, para hablar de sí mismo sin autonombrarse, ¿no? Claro, eso es importante porque al final él no puede decir que es homosexual, pero sí puede denunciar, ¿no? Claro. Mediante la obra, de alguna forma, la persecución, ¿no? Pero claro, de ninguna forma él puede decir literalmente soy homosexual. Al final, pero ya, claro, evidentemente quien lo conoce sabe bien, ¿no? Quién es. Es correcto, el gitano es otro, ¿no? El perseguido es Claro, otro, el que no eso encaja también. es otro. Sin embargo, quienes lo conocían sabían que justamente ese era Lorca. Mario. Pues coincido con mis compañeros también. No, tampoco me atrevo a afirmar que sea su obra más importante ni su mejor obra, pero sí es donde Lorca ya empieza a mostrarse tal y como es, siempre sutilmente, porque claro, no puede pregonarlo a los cuatro vientos por la sociedad que había en esa época. Por ejemplo, como comentaba Albert,
esa guardia civil que los persigue, representa la sociedad que le persigue a Lorca por ser homosexual. No sé si veis en Romancero Gitano, cierto paralelismo con Poeta en Nueva York en el sentido de esa temática de sociedad en un momento muy complicado, de dolor de la sociedad. En ambos hay mucho dolor, pero no sé si veis ese paralelismo quizá más en temática, Pedro. No lo sé. Yo a nivel personal, Poeta en Nueva York, hay algunas cosas que me pierdo, hay símbolos que no llego a comprender. También me falta un poco de bagaje en poesía. Romancero Gitano es más, para mí es más directo, entiendo mejor lo que me quiere transmitir. Los dos son tristes, transmiten dolor, transmiten pues, injusticias, ¿no?, sociales. Para mí personalmente Romancero Gitano lo comprendo mejor. Poeta en Nueva York me lleva a cosas que tengo que reflexionar más tiempo, ¿no?, y que tengo que tratar de descubrirlas mejor. A ver. Sí, es cierto que Poeta en Nueva York es mucho más complicado de leer que no el Romancero. Porque es que ese viaje de Lorca a Nueva York no se entiende sin la trampa en la que cae Lorca por el éxito, esa fama que lo acaba encerrando como el poeta de los gitanos. Eso se junta con la incomprensión de Dalí, de Buñuel, que le dicen que tiene que ser más radical en términos de vanguardia, y entonces de ahí Lorca parece como si empezara a ver que el público le da palmas por ser un Lorca que no es exactamente lo que él quiere ser. Entonces, esa huida a Nueva York no es solo un viaje geográfico, es como una especie de cambio de piel. Pero resulta que llega a Nueva York y Lorca se horroriza y se despierta por lo que ve, porque se encuentra con otras minorías perseguidas como sus gitanos en España, que son los negros, ¿no? Y entonces son dos libros que en el fondo se parecen mucho, porque habla de dos minorías, habla de persecuciones y entonces ahí se encuentra el gitano mítico del que hemos estado hablando con el negro oprimido de Estados Unidos. Y entonces ahí él conecta la marginalidad con la modernidad y digamos que explota su sensibilidad hacia los perseguidos, que él supongo que también se sentía perseguido y que aún lo será más posteriormente, ¿no? Mireia, hablábamos del Romancero Gitano, no sé si veía cierto paralelismo entre el Romancero Gitano y Poeta en Nueva York. Si quieres hacer algún comentario del Romancero. Está silenciada. Ahí. Bueno, hay paralelismo en cuanto al estilo, pero yo diría que son dos obras diferentes. El Poeta en Nueva York, que estoy de acuerdo con el compañero en lo que le impacta profundamente a él la ciudad, sobre todo el tema de que la denomina una ciudad, un país sin raíces, y el trato a los negros, ¿no? La esclavitud, eso le conmociona profundamente a Lorca, y tiene una manera de mostrarlo muy simbólica, como acostumbra también en el Romancero Gitano, con símbolos muy poderosos. Consigue emocionar al lector y denunciar aquellos aspectos que considera injustos, porque también Lorca es social. Leslie. Yo sí creo que hay un paralelismo muy profundo entre ambas historias, en Romancero Gitano y Poeta en Nueva York. Aunque a primera vista pueden parecer obras opuestas, siento que no lo son. Son dos momentos de un mismo conflicto interior de Lorca. Explicándolo a grosso modo, digo que es el mismo conflicto, pero diferente escenario, porque es un individuo libre frente a un mundo que de alguna manera pues, lo aplasta, ¿no? El otro, digámoslo así, es perseguido. El gitano es marginado por la ley y a su vez el negro, el obrero, el niño, el poeta
son deshumanizados de alguna manera por un sistema. En ambos libros, Lorca se pone las gafas o el sombrero de aquel excluido, violentado o de alguna manera silenciado. El sujeto, pues es de alguna manera, el personaje es de alguna manera alguien que no encaja en todo el sistema que se viene desarrollando. En ambas obras existe algo así como una violencia institucional. En Romancero Gitano podemos hablar a lo mejor de una guardia civil, y en Poeta en Nueva York, pues justamente de estos grandes bloques a los que se enfrenta estando allá: el capitalismo, el racismo, la maquinaria urbana. En ambos pasajes, digamos que el lenguaje cambia, pero el simbolismo permanece. Existe sus sellos distintivos como la luna, la sangre, el agua, la noche, la muerte, que los encontramos en gran parte de sus obras. Siento que el yo poético se vuelve un poco más explícito, más tangible, más más completo en la forma de decirlo. Para ya decirlo de alguna manera, el Romancero Gitano podríamos hablar de que se habla de una persecución, pero en Poeta en Nueva York, él pone el dedo en la llaga, en la asfixia que el sistema tiene para estas minorías, ¿no? Mario. Pues yo creo que sí, que es verdad que el simbolismo es el mismo, pero yo creo que es una obra totalmente diferente. El Romancero Gitano es el sentimiento de Lorca. Sin embargo, Poeta en Nueva York es una respuesta a las críticas que recibe. Le acusan de hacer una obra tradicional. Pues responde con Poeta en Nueva York, que es totalmente distinta, totalmente rompedora. Pero ya centrándonos un poco más en Poeta en Nueva York, claro, aquí ya él llega allí y, bueno, les coincide, ¿no?, con el cráter del 29, testigo, ¿no?, de esa desesperación de miles de personas, y utiliza dos conceptos, geometría y angustia, dentro de esta obra. Son importantes, que lo quería comentar ahora. Y bueno, realmente la Poeta en Nueva York podríamos decir que es un grito de denuncia, ¿no?, por el Nueva York de aquella época. Y un elemento que también quería comentar es que utiliza técnicas de corte surrealista. Es una novela muy visionaria, con mucha imagen, ¿no? Entonces, esos dos términos que utiliza, geometría y angustia, ¿por qué consideráis que los emplea? ¿Pedro? Yo creo que es un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? Al final lo que intenta hacer con esa angustia es decir las injusticias que él ve en esa sociedad, ¿no? Ese capitalismo extremo, ese racismo que él se encuentra, ¿no? Y utiliza, pues, un poco, seguramente por los ataques de Dalí y de Buñuel, pues una psicología más vanguardista, más surrealista, y utiliza unos símbolos más complejos para ello, ¿no? Yo creo que simplemente es eso, es una necesidad de denunciar algo que le oprime el corazón, ¿no? Albert. Sí, Poeta en Nueva York es una obra mucho más difícil por eso, porque es surrealismo puro, ¿no? Literariamente. Pero no como juego estético únicamente, sino que es un surrealismo con dolor, porque se encuentra con esa deshumanización en la ciudad, se encuentra con la violencia social, con un capitalismo devorador, con el racismo. Tal vez ese choque con esa sociedad es el que le hace activar esa poesía de protesta, ¿no? Y jugar con el surrealismo que tanto le pedían Buñuel y Dalí, hace que los símbolos, las metáforas sean mucho más complejas y no sean tan accesibles como es en el Romancero Gitano. ¿Mireia? Está silenciada.
Sí, me podías formular la pregunta porque me he despistado un momento por un tema doméstico. Sí, hay dos conceptos dentro de, digamos, ¿no? de Poeta en Nueva York, geometría y angustia. Decíamos que es una obra, ya utiliza técnicas de corte surrealista, utiliza también metáforas. Es una novela que separa mucho el dolor, ¿no? La desesperación de miles de personas, que también coincide, ¿no? con el crack del 29, cuando él está en Nueva York. Entonces, un poco esos dos conceptos de geometría y angustia, ¿por qué los emplea? Que son centrales al final dentro de esta obra. Bueno, yo creo que el choque cultural que él experimenta y la realidad que él vive allí, pues provocan en él una quizá angustia, ¿no? Pero yo creo que la angustia la lleva él dentro y la expresa a través de ese poemario que por otro lado es cumbre en su carrera. Y el alambre no sabría descifrar el símbolo, seguro que hay escrito sobre ello, pero yo de entrada no sabría, porque como dice el compañero, bueno, como es una obra profundamente surrealista, las metáforas que utiliza son más complejas. Leslie. Yo siento que utiliza estas dos figuras porque él necesitaba experimentar con un lenguaje nuevo para expresar un tanto su crisis interior y social, y ya la poesía tradicional que él venía manejando, pues ya no la podía contener. Siento que no es un capricho únicamente estético, sino una necesidad expresiva. Él ve la geometría como un símbolo de deshumanización, como algo mecánico, como algo racional, como algo que no tiene alma, como vida convertida en número o en cálculo, el ser humano reducido solamente como a un número, a una cifra. Y la angustia, a su vez, pues, es un estado existencial, 100%. Habla también de soledad radical, de una pérdida del sentido, de la imposibilidad de amar libremente como él quisiera, de la conciencia de vivir en un mundo 100% hostil. Poeta en Nueva York, en Poeta en Nueva York, Lorca no encuentra refugio, no encuentra una comunidad, no encuentra un lenguaje humano. Por eso justamente utiliza la angustia para atravesarlo todo, siento yo. Mario. Pues Poeta en Nueva York exactamente, es el surrealismo al máximo. Son unas metáforas realmente muy complicadas, pero es que es un surrealismo que él suelta como terapia, como un grito a la deshumanización, al capitalismo que ve en Nueva York, incluso hasta su propia homosexualidad, que también la usa y la usa como metáfora, porque tampoco puede expresarla libremente. Porque si en España no podía, en Nueva York, pues tampoco era una sociedad demasiado abierta. Para cerrar el bloque de la poesía, quería comentar brevemente la obra de Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Quizás no es una obra tan cumbre como Poeta en Nueva York o El Romancero, ¿no? Pero me gustaría comentarla brevemente. No sé si la conocéis, es una obra publicada en el 35 que bueno, nace del dolor por la muerte de su amigo torero Ignacio Sánchez Mejía, lleva su nombre en el título, escritor y mecenas de la generación del 27, que bueno, murió por una corrida en Manzanares. Pedro. Sí, yo la he podido leer gracias, bueno, al tema del debate, antes no la conocía, y me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho lo de a las 5 de la tarde, ¿no? Que lo hace casi como una campanada, ¿no? Después de cada verso es como, pum, a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, ¿no? Y a mí a nivel personal me da como un cierto ritmo que me ha parecido muy original, ¿no? Y luego me quedo con una frase al final que me ha gustado mucho, que creo que define muy bien al torero, que dice: "La tristeza que tuvo tu valiente alegría", que es algo que a mí me ha llevado mucho al tema del torero, una sola frase, ¿no? Que me ha parecido muy bonita. A mí me ha gustado mucho, no la conocía y gracias al debate, pues la he conocido. ¿Cuántas páginas tiene aproximadamente? ¿Una novela corta? Pero una obra. Es muy cortito, ¿eh? Son unas, no sabría decirte, pero son unas 10, 15 páginas, una cosa así. Bueno, vale. Menos igual. Estoy acostumbrado a la novela y ya digo directamente novela. No, es una... Albert. Bueno, pues es que en este poema es donde vemos al Lorca músico del que hemos hablado al principio, porque
este poema es casi como una composición musical en 4 partes, que además tienen cada una un título. Tiene una estructura como una obra musical. Me parece que la primera parte era la acogida y la muerte, que es como ha dicho Pedro, ese martillo del tiempo de a las 5 de la tarde que se convierte casi como en un estribillo, ¿no? Musical, que te va marcando el ritmo del poema. Después, la segunda parte es el del no quiero verla, ¿no? El de la negación ante la muerte, el intento imposible de apartar la mirada del cuerpo del amigo muerto. La tercera es la de el momento de la reflexión, de entender la muerte como parte de la vida. Es en el fragmento que se titula Cuerpo presente, y acaba el poema con el título de Alma ausente, que es la aceptación amarga de la muerte. Y creo recordar que el poema acaba en uno de sus últimos versos que dice, Lorca le dice a su amigo, no te conoce nadie, pero yo te canto. Para mí es la estructura, es típicamente musical, e incluso ese ritmo que él marca en muchas partes del poema, yo creo que le viene de todo lo que hemos comentado al principio de su educación musical. ¿Y ella? Sí, bueno, es un poema, bueno, obviamente dedicado a la muerte. Lorca tiene una manera magistral de tratar el tema de la muerte, muy, muy bello, muy, muy profundo. Y bueno, también me sirve para explicar un poco el amor de Lorca por los toros, ¿no? Por la tauromaquia. Él decía que era muy culto. Entonces, bueno, yo creo que es un homenaje a, a él, a su amigo, pero también al arte de la tauromaquia. ¿Leslie? Está silenciada. Yo sí la consideraría como una obra excepcional, no nada más como un simple homenaje. En esta pieza, Lorca convierte a la muerte en un ritual, incluso un tanto poético, mezcla una tragedia personal con un mito colectivo y a su vez, como bien nos dice la compañera, eleva la tauromaquia a un símbolo comparable al destino humano, que es la misma muerte. En este poema, Lorca convierte a la muerte de su amigo, digámoslo así, en un mito universal, ¿no? ¿Mario? Pues el llanto por Sánchez Mejías coincido totalmente con Albert, que es música pura y dura. Es una sinfonía prácticamente. Y sobre todo ese las 5 de la tarde, exactamente son unas campanadas, es marcar el tiempo, es digamos que es como un ostinato, un bajo continuo que lo está marcando constantemente. Y aparte, eso recorre las 4 fases del duelo magistralmente. Empieza con el suceso, luego ese que no quiero verla, que es la negación, y acaba pues con la aceptación pues que ha pasado y que hay que seguir viviendo con ello. Y Bueno, aquí quizá al tener más ese carácter de homenaje no enfatiza demasiado en esa lucha, ¿no? Por la homosexualidad, esa lucha interna que él lleva, quizá aquí la deja más aparcada, ¿no? Al estar más dedicado a su amigo, ¿no? No toca tantos temas como quizá en otra de sus obras cumbre, ¿no? Exacto, es una elegía y digamos que es como una necrológica más que un canto a la vida. Sí, sí. Exacto. Vamos a meternos en el teatro lorquiano, pero para meternos en el teatro es fundamental mencionar a La Barraca, grupo universitario coordinado por Lorca y también por otro escritor, Eduardo Ugarte, con nacionalidad española y mexicana.
yo quería profundizar sobre todo el papel que tuvo la barraca para llegar a todo el mundo, ¿no? Que era al final la filosofía, llegar a donde el teatro convencional no podía llegar, pues la barraca intentaba estar ahí. Pedro, cuéntanos un poco sobre la barraca. Bueno, yo creo que el objetivo era principalmente democratizar un poco la cultura y el teatro y llevarlo pues a pueblos donde nunca habían visto teatro, ¿no? Y que pues la gente de España pudiera conocer pues, a Lope o a Calderón, ¿no? De una forma un poco más, bueno, pues más democrática en ese sentido, ¿no? Y luego, pues bueno, era algo muy, muy joven porque eran universitarios y eran estudiantes. Y imagino que tendría un espíritu muy, muy bonito, ¿no? Y muy, muy cercano, muy directo y que seguramente sería empático para la gente que lo presenciaba. Altruista también. Claro. Exactamente. Albert. Sí, para mí la barraca es una representación muy clara de lo que significaba la cultura para la Segunda República. Llevar el teatro clásico a zonas donde con poca vida cultural. Democratizar la cultura. Me parece un concepto precioso por el cual luchó la Segunda República. El apoyo gubernamental, la financiación pública, aunque ese espíritu universitario y de trabajo voluntario de los estudiantes, había financiación pública. Eso me parece una de las cosas chulas que se hicieron en la Segunda República y que después la Guerra Civil rompió. Lorca cuando hablaba del teatro, decía que era uno de los instrumentos más importantes para la edificación de un país y que el teatro era el barómetro para medir la grandeza o la decadencia de un país, que el tipo del teatro que se produce y el tipo de teatro que se mira como espectador habla mucho de un país. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Mireia. Está silenciada. Que decía que, como ha dicho Albert, justo iba a indagar yo en el tema de la Segunda República, porque claro, esto es representativo de los valores de la República y no es el único grupo que la barraca que iba a hacer teatro itinerante por todos los rincones de España. Entonces, bueno, es una muestra del compromiso social de Lorca sobre democratizar la cultura. Creo que es una buena prueba de ello y me parece súper loable y muy valiente esta iniciativa. Leslie. Yo creo que la barraca fue para Lorca mucho más que un grupo de teatro, fue un proyecto ético, pedagógico y a la vez vital. Ahí se juntaban para él su concepción del arte, su compromiso social y una manera de entender y de apoyar a la España de aquel tiempo. Él veía el teatro como un derecho, no como un lujo, y esta acción la hacía como un acto de justicia social. Para él el arte era vivo y colectivo, por lo que no tenía sentido tan solo encasillarlo. Por eso él buscaba la manera de llevarlo, digamos, de alguna manera, por todos los rincones, sin artificios, haciéndolo cercano y verdadero. Y pues también, evidentemente, aunque no era partidista, también era un proyecto político. Defendía en él el concepto de república, creía en una España de justicia y con cultura, y apostaba, digámoslo así, a una igualdad por el acceso a este arte. Sobre todo, este último punto incomodó mucho a los sectores más conservadores de aquel tiempo. Él también lo veía como una forma de devolverle a su tierra lo recibido. Para él, pues esta parte de su vida en la barraca, él devolvió con creces, creo yo,
un poco de su éxito entregándolo al pueblo o entregándose como artista directamente hacia el pueblo. De hecho, probablemente incluso esos sectores conservadores ya estuvieran pendientes en aquella época de que Lorca estuviera tan involucrado, ¿no?, con las causas sociales, ¿no?, para luego hacer lo que hicieron, ¿no? Así Mario. es. Sí. Pues con La Barraca lo que hace Lorca es coge el espíritu de los cómicos de la legua que ya existían, pero en vez de representar sus propias obras, como hacían, toma el Siglo de Oro, toma las bases de lo que era España, y coincido con los compañeros que eso también, y coincido contigo, Samuel, que se le puso también en el punto de mira. Claro. Y que fue una de las causas que al final desencadenaron los acontecimientos que luego veremos. Pero le mereció la pena, en cierto modo, porque al menos Sí, difundió, ¿no?, su idea, exacto. Le mereció difundió la lo que él pena a él quería. y mereció la pena a todos los que tuvieron la ocasión y la suerte de disfrutarlo. Que por cierto también, dentro de La Barraca, dentro del elenco, como directores también estaban Manuel Alto Laguirre y Miguel Hernández, que no los he mencionado, pero también estaban Cierto, ahí, exacto. gran elenco de actores, escenógrafos y demás. En un equipo, evidentemente, grande para abarcar, ¿no?, todo lo que se quería hacer. Y hay unas breves imágenes de Lorca actuando también en La Barraca. Han Y aparecido, pero vestido de negro. sí. Han aparecido ahora unas imágenes restauradas, incluso en el que se ve a Lorca mirando como una especie de microbús con el que viajaban, mirando por detrás y saludando a la cámara. Y sonriendo. Sí, de hecho, bueno, la foto, no sé si se puede ver por aquí. Bueno, esa es la foto de la compañía, claro. La foto que Sí, pero comentas, hay Albert. unas imágenes de cine, de grabación, vale, de cine. vídeo, Vale. donde se ve en movimiento, sí. Vale. Vamos a meternos ya con esa trilogía, por así decirlo, del campo, ¿no?, ubicada en el campo andaluz. Vamos a empezar por Bodas de Sangre, que digamos de las tres, ¿no?, tragedias rurales. La primera, vamos a comenzar por esa. Personajes marcados por la herencia y la sangre. Vamos a ver también esos elementos, ¿no?, de la luna, la volvemos a ver aquí también, elementos sobrenaturales. Y esa obsesión por el honor y la venganza, que va a ser una constante tanto en esta como en Yerme, también en La Casa de Bernarda Alba. Pedro. Sí, yo Bodas de Sangre a un nivel personal me ha gustado bastante, la verdad. Incluso me ha llevado un poco a acordarme de Romeo y Julieta. Tiene cosas como de Shakespeare, ¿no? Le he visto como referencias o cosas del estilo. Es ese amor romántico, ¿no? Esa tradición, ese honor de familia que te impone cosas que tú no estás de acuerdo con ellas y demás, ¿no? Es una obra muy bonita, la verdad. Me gusta mucho. Es dura, pero me ha parecido muy buena. Albert. Sí. Bueno, es que Bodas de Sangre, que estaba basada en un hecho real que pasó en Níjar, en Almería, se basa sobre todo en tres ideas. En eso que hemos hablado de la herencia y la sangre. Los personajes cargan con el pasado casi como una condena. No solo viven, aman, odian, sino que es que heredan ese pasado, ¿no? Ese pasado como si ya estuviera escrito. Después está, tú lo has comentado, Samuel, el tema de lo sobrenatural, la luna, no solo como adorno poético, sino como una fuerza fatal, el mecanismo trágico que entra en escena y aprieta por ahí. Y después el tema del honor y de la venganza masculina, ¿no? El honor como motor de la violencia, ¿no? Que además se presenta como algo normal, como si que es lo que toca, ¿sabes? Eso es lo que da más miedo, ¿no? Y eso, toda esa conjunción lleva a la autodestrucción. A esos códigos que pretenden mantener el orden son los que acaban arrasándolo todo, ¿no?
Por tanto, en Bodas de Sangre no sé si mata más el cuchillo o el honor, ¿no? Precisamente. Lo invisible, ¿no? Mm. Mireia. Sí, bueno, Bodas de Sangre es una obra cargada de simbolismo. Los símbolos juegan un papel fundamental en la obra. Es una obra que yo sí que le veo una cierta correlación con el romancero gitano en algún sentido. Y bueno, lo que se ha comentado de bueno, la venganza, la luna como gran presente, el cuchillo, el caballo, bueno, una serie de símbolos que ya comentaremos con mayor profundidad a continuación. Y bueno, una obra preciosa y fundamental en la literatura española. Leslie. Es una obra pasional, es una tragedia que habla de deseo, de violencia y de destino. En ella hasta a veces se sugiere que amar puede ser peligroso, pero negarse a amar incluso podría jugar un papel mortal. Pues sí, los símbolos de la obra de Lorca se permanecen constantes, ¿no? Y explícitos. En ella puedo decirte que Lorca no se siente como que juzga la historia, sino la muestra como una sociedad dispuesta a reprimir cualquier deseo. Y justamente habla de eso. Bodas de Sangre es la historia de lo que ocurre cuando el amor y la ley justamente no pueden convivir. Habla de que aquellos quienes reprimen el deseo pueden incluso fabricar enormes tragedias, ¿no? Mario. Pues Bodas de Sangre, aparte de ya todo lo que habéis comentado todos los demás, es una obra que para mí tiene un significado, pues que no sé ahora mismo cómo explicarlo. Pero quiero comentar una coincidencia muy curiosa, y es que Gabriel García Márquez, en Crónica de una muerte anunciada, coge los mismos temas y también se basa en un hecho real. Pero fue un hecho que ocurrió en Colombia muchos años después. Y es una coincidencia, ¿no? Ni García Márquez copia a Lorca, ni usó sus temas aposta, simplemente fue una coincidencia entre genios. Y también hay otra cosa que me gustaría destacar, y son los nombres. Ningún personaje tiene un nombre salvo Leonardo. Todos son el novio, la novia, la madre. Sin embargo, solo nombra uno que es Leonardo, que como un hombre como fuerte, como un león, que es el único que parece que tiene que todo por instinto, por voluntad, no por deber ni por honor. Sí. Vamos a seguir con Yerma. Continúa ese entorno rural, pero en esta ocasión es una maternidad imposible, también por supuesto una maternidad cargada de tragedia, ¿no? Donde, bueno, pues evidentemente aquí la función de la mujer es ser madre y si no es madre, pues no es nada, ¿no? En la sociedad de esta época. Vamos a comentarla brevemente, Pedro. Yo desgraciadamente no he podido leerla. Sé que, bueno, que igual que Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda de Alba, digamos que sigue estando el tema de la opresión del sistema o de la sociedad encima de los personajes, pero me falta por leerla. Albert. Bueno, pues que solo hay que decir que Lorca subtitula Yerma como poema trágico. Porque es que el núcleo es demoledor, tú lo has comentado, Samuel. O sea, en ese entorno rural a la mujer se le asigna una sola función, que es ser madre, y por tanto, si no puede, pues queda convertida en vacío, ¿no? Entonces, tanto que incluso Yerma tiene ese honor dentro. Y no es solo lo que dirán, sino que sería traicionarse a sí misma en el caso de engañar a Juan para quedarse embarazada, ¿no? Con lo cual, creo que lo que nos viene a explicar Lorca o quiere incidir es que al final la norma está tan
instalada en la propia conciencia que acaba gobernándonos incluso cuando te destruye, ¿no? Y yo me pregunto si en esta obra la esterilidad es biológica o es la esterilidad de ese mundo que no te deja respirar y que te cierra todos los caminos, ¿no? A mí me parece una obra magnífica, Yerma. Claro, en este caso la mujer tiene una prioridad y el hombre tiene otra. Quiero decir, porque también se da en muchos casos, ¿no? En este mundo rural, que al final uno quiere, el otro no, pero al final las convenciones sociales van todas por el mismo camino. O sea que los da igual papeles que quieras o no. están marcados desde el principio y, como hemos dicho en la anterior obra, se heredan, ¿vale? Están heredados del pasado, ¿no? ¿Y de ella? Sí, yo tengo mucho cariño por esta obra, por Yerma, porque la representé cuando estudiaba teatro y además la representamos con flamenco y quedó un espectáculo precioso. Yerma es una obra magnífica, expresa la imposibilidad de una mujer de ser madre, lo cual le hace sentirse un verdadero fracaso. No sé si esto puede tener un paralelismo con algo en particular de la vida de Lorca, ¿no? Porque ya se repite el tema de un deseo que no puede consumarse, ¿no? Como lo que hemos visto en Bodas de Sangre. Y bueno, volvemos al entorno rural, a no perder sus raíces y en fin, bueno, una obra que recomiendo mucho. ¿Leslie? Sí, Yerma es una de las obras, yo creo que más duras que escribió Lorca, porque aborda este tema. Digo, para todas las mujeres creo que leerla resulta impactante. Habla de una esterilidad, como bien dice Albert, pero no biológica. Habla de una esterilidad del matrimonio, incluso como institución, de la concepción del amor, de la esterilidad social, incluso de la esterilidad espiritual, porque Yerma no quiere un hijo por capricho, si leemos entre líneas. Yerma lo que quiere es sentido, es continuidad, es vida, es pertenencia. Entonces, esto la hace, pues la hace extremadamente infeliz. Yerma significa como personaje una pasión contenida, un deseo legítimo, pero un cuerpo vigilado. No es loca, es una mujer que está asfixiada por una norma que le impide incluso desear, ¿no? Es muy apasionante leer esta obra. ¿Mario? Pues yo creo que el tema de la esterilidad de Yerma tampoco es biológica, porque ella sí quiere ser madre, pero es Juan el que dice, vale, no me importa que seas madre, pero es que yo no tengo ningún interés prácticamente. Y si miramos, Lorca hace una declaración de intenciones simplemente con el nombre. Yerma, si buscamos en el diccionario la palabra, significa estéril o tierra baldía. Y ya nos está ahí diciendo cómo va a ser la obra. Y quizás si Yerma, en vez de con Juan, se casa con Víctor, sí es madre. Pero sin embargo, ¿por qué no es madre con Víctor? Por el honor. Y la casa de Bernarda Alba, que evidentemente, bueno, de la más conocida y más emblemática, ¿no? Aquí, en este caso, bueno, pues Bernarda vive obsesionada con el que dirán y la casa pues se convierte en sí misma en una cárcel, ¿no? Pero es que fuera de la casa donde está esa libertad, donde está todo lo prohibido, ¿no? Para Bernarda, y dentro está el luto que Bernarda impone, y también, evidentemente, bueno, pues uno de los temas que toca aquí Lorca, pues esas pulsiones eróticas que se enfrentan de nuevo a esas normas convencionales tan cerradas y tan inamovibles, ¿no? Pedro. Sí, como dices, de nuevo es otra vez las imposiciones de la tradición, de la sociedad y de la familia, y es es sofocante en muchos momentos, ¿no? Es no salir de ese sitio cerrado, de esa familia vestida de luto y demás, ¿no? Esa autoridad de la madre con el bastón y demás, es todo muy... es cruel en cierto sentido, ¿no? Pero realista en cierto modo. No sé si ni siquiera identifico ningún símbolo surrealista ni nada así, ¿no? Es como
diría el Lorca más crudo, ¿no?, que te puedes encontrar. A ver. Para mí, La casa de Bernarda Alba es el momento cumbre teatral de Lorca, porque para mí es la más terrorífica de las tres de las que hemos hablado, porque en apariencia es la más realista, porque todo parece posible, todo es muy cotidiano, es muy cercano, pero es que la frase de Bernarda cuando cierra y dice en 8 años que dure el luto, es que pone los pelos de punta, porque precisamente lo que tú has comentado, ¿no? Se produce ese contraste entre lo de dentro y lo de fuera de la casa, ¿no? Fuera está el campo, está el calor, está el deseo, el sexo, la libertad, la vida, sí. Y en cambio dentro de la casa está el silencio, el luto, la represión, las envidias, la jerarquía. Hostias, es el qué dirán convertido en poder doméstico, ¿no? Hasta la criada, forma parte también, ¿no? Ya. Y lo más interesante es que Bernarda no se ve a sí misma como una tirana, se ve como la guardiana del orden. Y eso funciona perfectamente porque Lorca nos muestra cómo la opresión puede disfrazarse de virtud, que es lo que piensa que hace Bernarda. Para mí, en estas tres obras que hemos comentado hay un nexo común, y es que el enemigo no es un villano, no es un malo, no hay un malo que es el malo de la obra. Es que es la estructura, ¿no? La estructura social, las normas, las tradiciones, es realmente lo que produce la tragedia y lo que da miedo, ¿no? ¿Mireia? Sí, es que estaba pensando lo que estaba diciendo Albert. Creo que tiene toda la razón en cuanto a que, bueno, es la estructura, las convenciones las que provocan luego la tragedia, tanto en esta obra como en las anteriores que hemos comentado. Sí que destacaría que es una obra magnífica con una atmósfera muy asfixiante, una figura femenina muy poderosa y de nuevo otras metáforas y otros símbolos, la presencia del entorno rural y bueno, a mí es una obra que me gusta mucho. Por desgracia sé lo que es el luto, pero no se puede equiparar a nuestros tiempos con aquella época. Me puedo imaginar el sufrimiento de esas situaciones que Lorca denunciaba también y que creo que es digno de análisis, ¿no? El hecho de que siempre retrate este tipo de entornos y este tipo de injusticias, ¿no?, que provocan tragedias. Creo que hay que ir más allá en la lectura. ¿Leslie? Sí, yo creo que esta historia la palabra sería asfixiante. Esa es la palabra, como bien dijo Mireia. Aquí la violencia pues no es tan explícita, la violencia puede sentirse como el silencio mismo, ¿no? El callar. La casa, como una figura importante dentro de esta obra, no es un hogar, no es el hogar que cualquiera puede imaginarse. La casa se convierte en una cárcel, en un muro, en un sistema de control. Y Bernarda, que es la protagonista, en una autoridad absoluta, en una forma de moral interiorizada y sujeta justamente al miedo al que dirán. No es un villano clásico, como bien dice Albert, es un sistema hecho persona como tal, ¿no? Es una obra que creo que a veces se siente, pese a que hace mucho tiempo que esto pasó, aquí en México a veces puede sentirse muy actual. La casa de Bernarda puede ser aquella tragedia de una sociedad que prefiere incluso el silencio antes que el peso de la verdad. O sea, que en México también está esa parte rural, ¿no? Que
réplica. Justo aquí en México hay la parte rural que es extremadamente conservadora, pero yo puedo decirte que por temas religiosos esto tampoco se ha despegado demasiado de las sociedades, ¿no? O sea, tanto en entornos rurales como urbanos existe y el peso del que dirán es muy fuerte y pues muchas personas, sobre todo jóvenes en este momento, en la actualidad, están eligiendo salidas prontas, ¿no? a sus problemas antes justamente que confesar estas verdades que ellos sienten inconfesables. Mario. Pues en la casa de Bernarda Alba, pero yo creo que para mí es la obra cumbre de Lorca. Y me atrevo a decir que es la obra cumbre de su obra, incluso por encima de la obra poética. Y es una metáfora de toda la represión que él sentía, tanto por su homosexualidad y la sociedad de la época, transformada en esta Bernarda Alba, que con el bastón marca las reglas, se cree la garante moral de todo y que no cree pero la cosa es que no cree que está haciendo mal. Es su pensamiento, Claro. es su forma de pensar. Y hay un momento que le preguntan que si una de sus hijas tiene novio y la respuesta de Bernarda es, no, no tiene novio, ninguna lo tiene y ni falta que les hace. Y hay el momento en el que Adela se pone ese vestido verde, revelándose, y también tiene una frase que dice, mañana me pondré mi vestido verde y saldré a pasear. Diciendo, mi madre puede decir lo que quiera, pero yo no pienso plegarme. Y ella se desencadena todo para acabar como acaba la obra. Hay un sentimiento de rebeldía ahí natural, ¿no? Al Sí, que es final, la una rebeldía persona del joven. propio Lorca, que es la rebeldía del propio Lorca Claro, contra la sociedad. claro. Pues nos adentramos ya en el último, muy brevemente, bloque, el silencio final, ya cuando Lorca regresa a Granada en el 36, pensando que, bueno, pues le queda futuro en España, pero no es el caso. Y antes de irse, hay una curiosidad que quería comentar, porque le dejó a un amigo suyo, Rafael Martínez Nadal, un manuscrito que decía, si me pasa algo, destrúyelo todo, si no, no. Por desgracia, pues le pasó algo. Fue detenido, fue ejecutado en Granada. De hecho, el motivo de su arresto no se conoce. Y tampoco se sabe exactamente el paradero actual de sus restos. Se dice que está en una fosa común entre Alfacar o Bizna, pero no se conoce mucho más. Pedro, un comentario. Sí, bueno, yo creo que ya hoy en día es muy conocido pues, las razones de su asesinato, ¿no? Y un poco pues, por sus ideas, por su orientación sexual, pero creo que también había un cierto mensaje de lo que el nuevo régimen quería borrar, que era, pues bueno, lo que hemos dicho antes, que representaba la barraca y el símbolo de Lorca en España, ¿no? Era, vamos a acabar con esto y esto se va a acabar a partir de ahora, ¿no? Sí, es un legado al final. Mm. Albert. Bueno, es que se ha hablado tanto del tema de la muerte de Lorca, ¿no? Es cierto que ese manuscrito que tú has comentado que le deja a Martínez Nadal, que es el público, que después se publicó mucho, Lorca le dice, guárdamelo y si me pasa algo lo destruyes y si no, me lo das cuando nos veamos. Yo creo que esa frase que le dice a Martínez Nadal no es solo por el miedo a morir, sino creo que también habla del miedo a que esa obra, si caía en manos de los franquistas, fuera utilizada, fuera manipulada o fuera convertida casi en un trofeo de caza, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Creo que a Lorca lo persiguen por lo que es y por lo que representa, por esa modernidad cultural, por ese republicanismo, por esas redes de amistad que tenía, por su homosexualidad, lo intentan degradar moralmente por ser diferente. En el 2015 se publicó un informe policial que se había hecho en 1965, donde se describía a Lorca con etiquetas ideológicas de socialista, de masón, donde
hablaban despectivamente de su homosexualidad. Lorca vuelve a Granada en el 36 pensando que vuelve a casa y que en casa estará a salvo, y al final esa casa no existe ya. Por tanto, todo ha cambiado y desgraciadamente sus restos siguen sin aparecer, pero incluso después de la muerte Lorca ganó, porque si el franquismo lo que intentaba era que el pueblo olvidara al poeta, precisamente lo que hicieron fue todo lo contrario, ¿no? Sino que engrandecer su figura y engrandecer el mito, ¿no? Y por tanto, Lorca acabó derrotando a sus enemigos. ¿Mireia? Sí, bueno, si el franquismo intentó acabar con Lorca, bueno, pues Lorca sigue más vivo que nunca, no han podido borrar su legado. Y bueno, yo sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es que, bueno, el odio al diferente en este caso, o el señalamiento político por ideas que no se consideran adecuadas, ha causado, bueno, pues una tragedia, y esto es lo que él mismo contaba en sus piezas teatrales, por ejemplo. Entonces, bueno, al final el salirse de una convención puede desembocar en una tragedia, como fue la propia muerte de Federico García Lorca. ¿Leslie? Sí, como bien dicen, pues fue un poeta silenciado por un mundo que en definitiva no tolera la libertad. Pese a que Lorca no era un político activo, pues sí era un hombre observador que plasmaba en sus obras justamente aquello que veía, ¿no? Y era muy crítico justamente de la forma de vivir en aquellos años. Por eso fue tildado de liberal, de republicano, de homosexual, de intelectual influyente, y de una voz muy incómoda que estaba ahí, pues dando a conocer lo que él veía. Y le dijeron, incluso lo señalaron como rojo, como masón, como bien dicen, como pervertido y como enemigo moral. Le dijeron de todo al pobre. Fue detenido en un lugar en el que no esperó ser detenido, fue en casa de unos amigos, y ejecutado tristemente sin un juicio y de madrugada. Por eso su cuerpo pues no se sabe ni siquiera dónde quedó, y nunca se encontró su cadáver. Yo creo que su forma de muerte lo convierte en un símbolo también, como él expresaba en sus obras, en un símbolo de esa represión cultural, en un emblema de aquel intelectual asesinado y que intentaron borrar, pero le salió mal, ¿no? No pudieron borrarlo, al contrario, hicieron que su legado se convirtiera en una leyenda que ha trascendido fronteras, que ha llegado a continentes incluso más lejos de los que él pisó por propio pie. ¿Mario? O sea, Lorca fue a Granada, aparte porque allí estaba su familia, estaban sus padres, estaban sus hermanos, y porque pensaba que correría menos peligro que quedándose en Madrid. Y luego se vio que fue totalmente al contrario. De hecho, el propio Luis Rosales, porque él se quedó en la casa de la familia de Luis Rosales, él mismo afirmó que siendo si los padres de Lorca, como el mismo Lorca y como el mismo, como Luis Rosales, hubiesen sentido que Lorca hubiese corrido peligro de muerte, Lorca no hubiese muerto, hubiese sobrevivido. Le ofrecieron varias veces, sí. me parece, que pudiera marcharse del país Sí, incluso, cierto, y cierto. él no quiso. Y él no quiso irse. Quiso quedarse en su tierra y asumir lo que tuviese. Sí, sin duda muere por decir lo que no debía decirse, muere por amar como no se permitía, por vivir sin obedecer la norma. Fue de verdad una tragedia comparable, como bien dice Mireia, con aquellas que escribió. Pues de luego su legado está ahí, nosotros lo hemos querido rescatar en estas casi 2 horas que hemos dedicado en la trinchera de los libros a Lorca. Es importante recordarlo. Lorca, aunque haya fallecido, pero está ahí, está muy presente, y en la literatura, por supuesto, pues nos dejó un legado absolutamente fundamental, unas obras maravillosas en teatro
y en poesía, que hoy hemos querido recordar con este especial análisis de Federico García Lorca. Daros las gracias a los 5, a Pedro, Alberto. Yo quiero dar las gracias a Mario porque está el último de la fila y sé lo que significa eso porque cuando le llega a él se ha dicho casi todo y ese papel es difícil, Mario. Pues sí, pensaba mucho diciendo, y a ver qué digo yo ahora, que es que me lo han pisado todo. Bueno, voy a empezar por Mario. Mario, Albert, Pedro, Mireia y Leslie, muchas gracias a los 5 por vuestra paciencia. Estas casi 2 horas, sé que está ya cansado, yo también, pero ha merecido la pena. Y nada, daros las gracias por vuestro nivel y por todas vuestras aportaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Samuel. Saludos a todos.